Muy buenas a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de Asesorías Académicas QRIS. En esta ocasión hablaremos sobre el criterio de la primera y segunda derivada y su utilidad para la construcción y estudio de gráficas de funciones de una variable. Esta temática es muy importante, especialmente en la parte final de la asignatura de cálculo diferencial, debido a que estos criterios y el saber determinar máximos y mínimos son conocimientos muy necesarios e importantes para la solución de problemas de optimización. Este primer video hace parte de una serie de videos que vamos a desarrollar sobre construcción de gráficas y aplicaciones de las derivadas, que le vamos a ir subiendo progresivamente en nuestro canal. Primero, si queremos estudiar minuciosamente y construir gráficas de funciones de una única variable, se hace necesario el conocimiento de dos criterios fundamentales. El primer criterio es el criterio de la primera derivada. El otro es el criterio de la segunda derivada. Ambos nos permiten determinar los puntos críticos y los puntos extremos, o sea, los máximos y mínimos, además de los puntos de inflexión de una función. También nos permiten estudiar y determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de dicha función en todo su dominio o en un dominio recortado o más pequeño. También nos permiten determinar el comportamiento y los intervalos de concavidad, si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y en sus respectivos intervalos donde se presenta esto. Yo sé que estos conceptos quizás puedan parecer un poco chinos en estos momentos, pero a medida que vayamos desarrollando este video lo vamos a ir comprendiendo y explicándolo junto con los criterios y sus aplicaciones. Antes de hablar sobre el criterio de la primera derivada, que va a ser el que vamos a tocar inicialmente, se hace necesario recordar un concepto fundamental, y es la definición de lo que son los puntos extremos. Los valores extremos son los valores más grandes, o sea, los máximos, o los más pequeños, o sea, los mínimos, en un intervalo del dominio de una función o en la extensión completa de todo su dominio. Ahora, un punto crítico son todos los valores de x, o sea, en este caso de la variable independiente, que pueden ser un máximo o un mínimo, dependiendo del criterio que utilicemos para determinarlo. Ahora sí, el criterio de la primera derivada. Este criterio nos permite determinar los puntos críticos de una función, o sea, los valores en x que pueden ser un máximo o un mínimo. Los máximos y mínimos también nos permite determinarlos, además de comprender los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. ¿Cómo se aplica este criterio? Inicialmente, como su nombre lo dice, realizamos la primera derivada de nuestra función de estudio. Segundo, luego de realizar la primera derivada, la igualamos a 0 y encontramos los valores de x para los cuales la derivada es 0, o sea, las raíces, y los valores en los cuales x no existe. Dichos valores, o sea, las raíces donde x igual a 0 y los valores donde x no existen, son posiblemente los puntos críticos de la función, que después determinaremos si son máximos o mínimos. Tercero, determinamos si el punto crítico que encontramos en el segundo paso o los puntos críticos que encontramos en el segundo paso son máximos o mínimos. Esto lo realizamos en este criterio observando si la función crece o decrece a la izquierda y derecha de dicho punto crítico. Ahora, ¿cómo determinamos si un punto crítico es un máximo o es un mínimo? Esto lo podemos desarrollar de una manera extremadamente sencilla y es guiándonos de lo que viene siendo un máximo. Se presenta un máximo si a la izquierda de un punto crítico la función crece y a la derecha de dicho punto crítico la función decrece. Cuando se cumple esta condición, estamos hablando de un punto máximo. Estamos diciendo que el punto crítico equivale a un máximo. Ahora, un mínimo.
es el caso contrario. Si a la izquierda del punto crítico la función decrece y a la derecha de este punto crítico la función crece. En este caso, que viene decreciendo y después crece a la derecha del punto crítico y a la izquierda decrece, tenemos un mínimo. El punto crítico viene siendo un mínimo. Esto lo podemos observar gráficamente con la ayuda de la siguiente imagen. Tenemos que A es un punto crítico. Al evaluar A en la función obtenemos el punto representado en la gráfica y observamos que a la izquierda de dicho punto crítico la función decrece y luego a la derecha del punto crítico la función crece. La función viene decreciendo, llega al punto y después comienza a crecer. En este caso tenemos un punto mínimo. Ahora, el caso contrario, cuando la función viene creciendo de la izquierda hacia la derecha y luego del punto crítico a la derecha viene decreciendo, aquí tendríamos un máximo. Viene creciendo y cuando llega al punto crítico decrece. Tenemos un máximo, en este caso particular. Ahora, otro concepto también muy importante son los relacionados a máximo local, máximo global y mínimo global. Estos conceptos definirlos teóricamente es un poco tedioso. La mejor forma es verlo a través de un ejemplo práctico que nos permita identificarlos y hacernos una idea de cómo los podemos identificar en un ejercicio particular. Bueno, primero, observamos que tenemos la gráfica de una función en un dominio determinado. O sea, no es la extensión completa de todo el dominio, sino en un dominio más reducido. Por ejemplo, aquí en A y termina en B por acá. Entonces, observamos que exactamente en A tenemos un máximo global, que viene siendo el punto más alto de la función. Por eso se llama máximo global. El punto más alto en todo el dominio de estudio que estamos trabajando. Luego la función baja va decreciendo y en cierto determinado punto, que es un punto crítico, lógicamente, la función comienza a crecer. Este viene siendo un mínimo, pero ¿cómo sabemos que es un mínimo global? Fácil. Vemos el rango de la función y observamos que este mínimo acá es el punto que se encuentra más abajo en la función. Si se dan cuenta, por debajo de este punto no hay nada en la función. Entonces estaríamos hablando exactamente de un mínimo global. La función sigue creciendo, llega a otro punto crítico y baja y comienza a decrecer. Aquí estaríamos hablando de un máximo, pero es un máximo local. ¿Por qué no lo podemos considerar como un máximo global? Sencillo, porque observamos que este punto máximo de acá no es el punto más alto de la función en todo el dominio que estamos estudiando. El punto más alto de la función es este de acá. Por ende, no puede ser un máximo global, sino que equivale a un máximo local. El mismo principio lo podemos aplicar para este punto mínimo de acá. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, si bien es un punto mínimo, hay un cambio, la función por la izquierda, perdón, viene decreciendo, llega al punto crítico y crece, hay un cambio en los intervalos de crecimiento y equivale a un mínimo, pero este punto mínimo no es el punto más bajo en todo el dominio que estamos estudiando de la función. Entonces decimos que es un mínimo local. Espero que este pequeño ejemplo aquí les pueda servir más o menos de cómo podemos identificar un máximo global y un mínimo local, o un máximo local y un mínimo global. Bueno, etcétera. Esto lo practicaremos más adelante en próximos ejercicios. Ahora, otro aspecto importante, y es que si no existe un cambio de crecimiento o de crecimiento a la izquierda y derecha de un determinado punto crítico, este no será ni un máximo ni un mínimo. Y este es un aspecto muy importante. Ahora, ¿por qué funciona? Ahora, ¿cómo sabemos si la función crece o decrece sin necesidad de ver la gráfica? Porque aquí vimos que tenemos la gráfica y muy fácilmente podemos determinar qué es un mínimo y qué es un máximo. Para hacer esto, tenemos que tener claro cuál es nuestro punto crítico o nuestros puntos críticos. Y los tenemos que ubicar en una recta numérica que encierre el dominio en el que estamos estudiando nuestra función o en el que queremos construir nuestra función. Ubicamos nuestro punto crítico A. En este caso, el dominio de nuestra función viene siendo todos los reales. Tenemos que nuestro punto crítico es A, por ejemplo. Aquí tenemos menos infinito y aquí tenemos más infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Conformamos nuestros intervalos de interés.
nuestros intervalos de estudio del crecimiento y decrecimiento. Nosotros sabemos que si A es un máximo o un mínimo, va a tener un cambio de crecimiento o decrecimiento a la izquierda o derecha de la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conformar dos intervalos de estudio donde vamos a determinar en dichos intervalos si la función crece o decrece. El primer intervalo que vamos a escoger va a ser de menos infinito hasta el punto crítico, sin incluirlo, lógicamente, porque el punto crítico viene siendo el máximo o el mínimo. Y ahí, al evaluarlo, nos va a dar 0. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Escogemos un punto de control B, que corresponda, un aspecto muy importante, que corresponda o que esté dentro de nuestro intervalo de estudio, o sea, que se encuentre de menos infinito hasta A. Esto quiere decir que B pertenece a este intervalo. ¿Qué hacemos? Evaluamos B en la primera derivada de la función. Y aquí es donde viene el análisis importante. Si al evaluar B en la primera derivada de la función nos queda como resultado un número cualquiera que sea negativo, entonces la función decrece en dicho intervalo. La función decrece de menos infinito hasta A, porque al evaluar un punto de control B que esté presente o que pertenezca a este intervalo en la primera derivada nos dio un número negativo, entonces la función decrece de menos infinito hasta A. Para eso utiliza el punto de control. Ahora, nuestro segundo intervalo viene siendo desde A hasta infinito. ¿Qué hacemos? Evaluamos en la primera derivada un punto de control C que pertenezca a nuestro intervalo, o sea, que esté entre A e infinito. Evaluamos este punto de control C en nuestra primera derivada y nos da como resultado un punto D. O sea, el punto D tenemos que centrarnos principalmente en el signo que acompaña al punto D. Si D es positivo o es negativo. No importa el número, sino es que es positivo y es negativo. En este caso, D es negativo, es positivo, perdón. Entonces la función crece. Crece de A hasta infinito. Crece en este segundo intervalo de estudio. ¿Qué tenemos? De menos infinito hasta A la función decrece. Y de A hasta infinito la función crece. Entonces A viene siendo un mínimo, por lo que estudiamos anteriormente. Este es un caso hipotético un poco general que nos permite comprender cómo determinar sin ver la gráfica los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función conociendo los puntos críticos. Ahora, otra forma más analítica, recurriendo a la propia definición del criterio de la primera derivada, es que los valores de x para el cual la primera derivada de la función sea menor que 0, en dichos valores de x la función decrece. O sea, donde f' de x es menor que 0, se presenta un decrecimiento en dicho conjunto de valores. Caso contrario, los valores para los cuales la primera derivada de la función es mayor que 0. En dichos valores crece la función, o sea, en dicho conjunto de valores la función es creciente. Esto de aquí lo podemos aplicar también, dicha inecuación, cuando la función derivada nos queda una función sencilla, que resolver la inecuación pues sea sencillo, valga la redundancia. Cuando son funciones muy complejas, funciones racionales o polinómicas muy grandes que requieran un mayor trabajo, la desigualdad, pues aplicamos este truquito de los puntos de control. Ahora, porque esto que les estoy explicando funciona, y este es un aspecto muy importante. Vayámonos a la definición de derivada y este gráfico nos presenta algo muy bien, muy chévere y muy claro. Y es lo siguiente. Si nosotros en un intervalo de nuestra función para un punto cualquiera lo evaluamos en la primera derivada, si en dicho intervalo la función viene decreciendo, la recta tangente, o sea, la derivada de la función en ese punto, en el punto C, la recta tangente va a ser dependiente negativa, o sea, el valor que nos va a dar es negativo. Por ende, esta recta es negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la función va decreciendo, la tangente en cualquier punto de dicho intervalo va a ser negativo. Y recordemos que la derivada es la tangente de la función en un punto, la recta tangente de la función en un punto. Por ende, es que este criterio funciona geométricamente. Y observamos, por eso es que podemos determinar los intervalos de crecimiento. Y es básicamente por lo mencionado, que si escogemos un punto en el intervalo de la función en el cual está decreciendo, dicho punto, la recta tangente a ese punto va a tener pendiente negativa. Caso contrario, si escogemos un punto en el cual la función va creciendo, la recta tangente a ese punto que escogimos va a tener una pendiente positiva. Por eso
El punto de control da como resultado un valor positivo en los intervalos donde la curva está creciendo. Lógicamente, si evaluamos el punto crítico en la primera derivada, nos va a dar 0, porque eso lo demostramos anteriormente. Más o menos así es que podemos interpretar geométricamente por qué lo explicado aquí funciona de forma clara. Ahora, a nivel general, ¿por qué funciona el criterio de la primera derivada para encontrar puntos críticos? Lo siguiente, y es por un principio geométrico claro, que demostrarlo aquí será un poco tedioso, pero que se los enuncio, y dice de la siguiente manera. En los puntos máximos o mínimos, la función derivada es 0 o no se encuentra definida. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que donde hay un punto crítico, la función derivada es 0 o no se encuentra definida en su defecto. Vamos a utilizar este ejemplo aquí. Tenemos que f de x, nuestra función de estudio, es x a la 3 más 2x al cuadrado más 2. La primera derivada de esta función, ya sabemos derivar, esto baja, 3x a la 2 más 2 por 2, 4x, tal. Derivada de una constante 0. Si graficamos estas dos funciones, esto es una curva cúbica, esto es una parábola, nos queda lo siguiente. Y es aquí donde realmente se encuentra lo interesante de este caso. Observemos. Los valores para la cual la primera derivada es igual a 0, tenemos aquí un polinomio, sabemos que las funciones polinómicas, su dominio son todos los reales, o sea que no hay puntos donde no estén definidas. Los valores para los cuales esta primera derivada es igual a 0 están aquí, se observan las raíces en los cortes. Si nosotros nos vamos a la gráfica de la función original, observamos que exactamente donde los valores de la primera derivada son igual a 0, hay un valor extremo, o sea, hay un punto crítico que vendría siendo un máximo o un mínimo dependiendo del caso. En el caso de 0, vendría siendo un mínimo y en el caso de este punto por acá, vendría siendo un máximo. Con esto demostramos geométricamente este criterio. En los puntos máximos o mínimos, la función derivada es 0, o sea, la función derivada es 0 o no se encuentra definida, que es lo que está aquí. Ahora vamos con el estudio del criterio de la segunda derivada. ¿Qué nos permite determinar este criterio? Este criterio es útil para encontrar los puntos de inflexión y los tramos donde la función es cóncava o convexa. Las funciones cóncavas también son llamadas cóncavas hacia abajo y las funciones convexas son conocidas también comúnmente como cóncavas hacia arriba. Aquí tenemos un ejemplo, una función cóncava y una función convexa. Una función es convexa cuando al seleccionar dos puntos que se encuentren sobre la curva de la función y trazar una línea que los una, dicha línea se encuentra por encima de la curva. Ahora, una función es cóncava cuando al trazar dicha línea que una dos puntos que se encuentren sobre la curva, estos se encuentran por debajo de la curva. Como pueden observar, esta línea se encuentra por debajo de la curvatura y esta de aquí se encuentra por encima de la curvatura. Estas funciones convexas, como les comenté, también son llamadas cóncavas hacia arriba y estas cóncavas también son llamadas simplemente cóncavas hacia abajo. Un aspecto importante es que los puntos de inflexión o un punto de inflexión es un punto donde existe un cambio de concavidad, o sea, donde la función a la izquierda y a la derecha tiene una concavidad diferente. A la izquierda puede ser convexa y a la derecha puede ser cóncava o viceversa, por ejemplo. ¿Cómo aplicamos el criterio de la segunda derivada? Sencillo. Primero realizamos la segunda derivada de nuestra función de estudio. Luego, de forma muy similar al criterio de la primera derivada, proseguimos con igualar nuestra segunda derivada a 0 y encontrar los valores para los cuales los valores de x para los cuales la segunda derivada es 0. Simplemente encontrar las raíces o directamente los valores donde la segunda derivada no existe. Dichos valores son los puntos de inflexión de la función. Tercero, determinamos la concavidad de la función a la izquierda y a la derecha de los puntos de inflexión. Ahora, ¿cómo sabemos si una función es cóncava o convexa sin necesariamente ver la gráfica? Para eso planteamos algo muy similar a lo realizado con los intervalos de crecimiento y decrecimiento en el criterio de la primera derivada. ¿Qué hacemos? Ubicamos en nuestra recta numérica nuestros puntos o nuestro punto de inflexión. Para hacerlo más fácil, nosotros escogimos un punto de inflexión único, un punto de inflexión A. Y el dominio de nuestra función, pues son todos los reales. Supongamos que es una función polinómica, por ejemplo.
que los dominios de las funciones polinómicas que no tienen restricciones, pues son todo lo real. Ahora, tenemos que identificar claramente nuestros intervalos en donde tenemos que estudiar la concavidad y su comportamiento. Sabemos que si A es un punto de inflexión, a la derecha y a la izquierda probablemente tengan diferente concavidad o tengan un diferente comportamiento de la concavidad. Entonces, trazamos bajo ese principio, determinamos nuestros intervalos de interés. Nuestro primer intervalo de interés sería de menos infinito hasta A y nuestro segundo intervalo de interés sería de A hasta infinito. ¿Qué hacemos? Determinamos dos puntos de control, un punto de control B que pertenezca al intervalo de menos infinito hasta A y un punto de control C que pertenezca al intervalo desde A hasta infinito. Planteamos nuestro primer intervalo de menos infinito hasta A y evaluamos nuestro punto B que pertenece de menos infinito hasta A, que lo evaluamos en la segunda derivada. Si al evaluar dicho punto B en la segunda derivada nos da como resultado un término que sea negativo, decimos que en dicho intervalo la función es cóncava, o sea, que abre hacia abajo, es cóncava hacia abajo. En nuestro segundo intervalo, de A hasta infinito, si evaluamos un punto C en la segunda derivada que se encuentre en el intervalo de hasta infinito que pertenezca a dicho intervalo y nos da como resultado un término D que sea positivo, decimos entonces que la función es convexa, o sea que la función abre hacia arriba. En pocas palabras, al evaluar el punto de control en la segunda derivada, si nos da un término negativo, la función es cóncava hacia abajo o es cóncava, y si al evaluar en la segunda derivada un término C que pertenezca a nuestro intervalo de estudio, lógicamente nos da como resultado un valor positivo, decimos que la función es convexa. Ahora, otro aspecto muy importante, y es que el criterio de la segunda derivada también es una herramienta útil para determinar los máximos y mínimos de una función sin necesidad de utilizar el criterio de la primera derivada y determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué alternativa tenemos? Sencilla. Tenemos que tener sí o sí los puntos críticos determinados. ¿Cómo determinamos los puntos críticos? Lo explicamos anteriormente, igualando la primera derivada a cero. ¿Qué hacemos? Igualamos el punto crítico en la segunda derivada y si nos da como resultado un término que sea menor a cero, decimos que ese punto crítico es un máximo. Si evaluamos en la segunda derivada un punto crítico y nos da como resultado un término que sea mayor que cero, decimos que ese punto crítico es un mínimo. ¿Cómo así? O sea, esto en resumidas cuentas. Evaluamos el punto crítico en la segunda derivada y si nos da un número negativo es un máximo. Evaluamos un punto crítico en la segunda derivada y si nos da un número mayor que cero es un mínimo. Caso contrario a lo trabajado, por ejemplo, en los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora, aquí podemos observar gráficamente lo que viene siendo un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto donde existe un cambio de concavidad. Como pueden observar, a la izquierda de este punto de inflexión, la función es convexa, o sea, cóncava hacia arriba, y a la derecha de dicho punto de inflexión, la función es cóncava o cóncava hacia abajo o simplemente abre hacia abajo. Así, gráficamente, podemos determinar un punto de inflexión. En este caso, nuestro punto de inflexión vendría siendo 0. ¿Por qué funciona el criterio de la segunda derivada? Perdón, aquí debería ir segunda. El criterio de la segunda derivada funciona por una razón geométrica de igual manera bastante clara, que es muy difícil de mostrar, pero que se la anuncio de la siguiente manera. En los puntos donde la segunda derivada de una función es 0, estará presente un cambio de concavidad, o sea, un punto de inflexión. En pocas palabras, el punto donde la segunda derivada es 0, en la función original, habrá un cambio de concavidad. Veámoslo con este conjunto de funciones. Tenemos f de x a la 3 más 2x al cuadrado más 2. Realizamos la primera derivada y a la primera derivada realizamos la derivada y nos queda la derivada de orden superior o la segunda derivada, que es 6x más 4. Graficamos las tres funciones, observamos que acorde el criterio de la primera derivada, los puntos donde la primera derivada, o sea la función morado, es 0, tenemos puntos máximos o puntos mínimos y nos centramos en la segunda derivada. El punto donde la segunda derivada es 0, que es este de aquí, tenemos sí o sí un cambio de concavidad, que viene siendo más o menos como por aquí. A la izquierda de este punto la función es cóncava hacia abajo y a la derecha de este punto de inflexión la función será convexa o cóncava hacia arriba. Y así queda un poco visualizado geométricamente por qué funciona el criterio de la segunda derivada. Muchas gracias, espero rotundamente que te haya gustado este video.
Síguenos en nuestro Instagram para estar atento a nuestras nuevas publicaciones y si requieres una asesoría personalizada, comunícate con nosotros vía correo electrónico. Muchísimas gracias, espero que les guste.